Bien, estamos llegando a la última parte del capítulo 1 del libro de los Filipenses. Hemos visto en la primera parte los beneficios de estar en Cristo, de vivir en Cristo. Luego vimos el propósito de vivir es Cristo. Y ahora estamos viendo en esta última parte del versículo 22 al versículo 30 las razones de estar con Cristo. Entonces Pablo dice, ya sea que me toque seguir viviendo sobre esta tierra o morir, una u otra tengo razones para seguir con Cristo. Y vamos a estar estudiándolas juntos estas razones en estos versículos que acabo de mencionar. Bien, llegamos a la última parte del capítulo 1 del libro de los Filipenses. Vamos a ver el versículo 22 al versículo 30. Pablo aquí describe las razones por las cuales vivir con Cristo. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en el versículo 21. Pablo decía, si vivo aquí en la tierra, Cristo es mi propósito, el significado, toda mi razón de vivir. Pero si muero, si tengo que partir de esta tierra, es ganancia. Es estar en la presencia de Dios, con Cristo, y eso para mí es mucho mejor. En el versículo 22 dice, para mí si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio a la obra, no sé entonces qué escoger. Si para mí el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Y aquí está dando la primera razón que Pablo está desarrollando en todos estos versículos que vamos a ver. La primera razón que Pablo está desarrollando es, si tengo que estar aquí sobre la carne, sobre esta tierra, sobre todo este tiempo en vida, aquí entre ustedes, entonces la razón de mi vida es que yo sea de beneficio para la obra, que sea de bendición para la obra, que sea mi aporte de edificar la obra. Y Pablo está diciendo, esta es una de las razones en las cuales yo estoy sobre esta tierra, por eso si es que tengo que seguir, bueno, mi razón es para ser de beneficio a la obra, para hacer un aporte constructivo. Dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy en una situación, quisiera quedarme aquí por esta razón para hacer de beneficio a la obra, pero cuánto me encantaría estar con Cristo allí en los cielos. Ambas cosas estoy con Cristo. La razón de estar aquí en la tierra con Cristo es esta la que dio primero Pablo y es la que deberíamos nosotros también tenerla para ser de beneficio, de bendición, de edificación a la obra del Señor. Y en esto estoy expuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por supuesto, partir y estar ya en la presencia de Dios, con nuestro amado Señor, con nuestro amado Salvador, es mucho mejor, es ganancia. Pero Pablo dice, la otra razón que tengo de estar aquí con Cristo sobre esta tierra, estar en esta tierra, pero con Cristo todavía aquí, estando entre vosotros, es esta, es de ser de incentivo del crecimiento espiritual. Y lo señala en el versículo 24 y 25 de esta manera. Pero quedarnos en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así que mientras tanto todavía no vaya a la presencia de Dios, todavía no esté en la presencia de Dios, todavía no muera, caminando por esta tierra, en primer lugar quiero ser de beneficio a la obra y también de incentivo del crecimiento espiritual de cada uno de vosotros, estando entre vosotros. Y esta era la razón por la cual Pablo entendía que para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque era las razones de andar con Cristo, de estar con Cristo. Era de ser de beneficio y de ser de incentivo para la fe y el crecimiento de los hermanos allí en Filipo y como también en toda la iglesia en general. Y la tercera razón la dice Pablo en el versículo 26, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
quiero magnificar a Cristo a través de mi vida. No solo ser de bendición, de beneficio para la obra, no solo quiero ser incentivo entre ustedes para el crecimiento espiritual, en la enseñanza ministerial, que pueda haber un crecimiento entre ustedes, sino que quiero también que Cristo se magnifique, que Cristo se vea a través de mi vida, a través de mis hechos, a través de mis palabras, a través de mis pensamientos. Cristo sea mostrado, sea magnificado en mi vida, para que también otros vean la persona del Señor sobre y en mí. Quizás haya escuchado o haya leído la vida de John y Betty Stan, dos jóvenes misioneros que fueron a la China a realizar su trabajo allí de evangelismo, a establecer la obra, a llevar la palabra de Dios, a evangelizar a los pueblos chinos. Estos dos jóvenes de 27 John, 28 Betty, estuvieron allí poco tiempo en China. Muy poco fue su periodo ministerial como misionero en aquel lugar. En ese transcurso que tuvieron una beba llamada Elena Priscilla, que nació en septiembre de 1934. En diciembre de 1934, John y Betty fueron atrapados. La noche anterior, Betty había amamantado a su hija, pequeña bebé, que estaba en pañales todavía, y tenía meses de vida. Le había amamantado dándole de comer todo lo mayor posible que ella podía, y la había envuelto con un montón de ropita y había dejado $10 entre su ropa, porque si la nena era encontrada por alguien, por lo menos tendría para comprarle algo de comida. Betty y John fueron llevados por el ejército comunista chino, que lo atraparon, empezaron a perseguir, en ese tiempo empezaron a invadir y a tomar toda la posesión del territorio chino. Y ellos, como siendo extranjeros y profesando otra fe, fueron atrapados y llevados a ser ejecutados. John, primeramente, a él le cortaron la cabeza, y Betty estaba a su lado. Luego Betty pasó y sufrió la misma suerte. Ambos jóvenes fueron decapitados. Allí ellos mantuvieron su fe hasta aún exponer su propia vida. Muchos de los que estaban ahí, gente de la comunidad que estaban alrededor viendo esta situación a escondida, luego años después confesaron también ser cristianos y creyeron en Cristo por el valor de estos dos jóvenes. Pero no solamente estos jóvenes llegaron a impresionar, a impactar a aquellos paisanos chinos que habían visto y observado este acto de fe, de sacrificio, de valor, de guardar su fe y confesar a Cristo, aún al precio de su propia vida, sino que también la historia de Betty y de John fueron conocidas por los institutos bíblicos allí en los Estados Unidos. Después de unos años de haber ocurrido esto, los jóvenes estudiantes bíblicos conocieron esta historia y fueron inspirados a que muchos y miles, por qué no decirlo, saliesen a las misiones y fuesen a llevar la palabra de Dios por este hecho, por esta semilla de John y Betty. Una semilla quizás muy breve, muy poco tiempo, pero muy significativa en sí. Betty y John tuvieron muy poco tiempo en China, pero ellos contribuyeron a lo que Pablo estaba diciendo, a ser de beneficio para la obra, a que sean de incentivo, de inspiración para el crecimiento espiritual para otros hermanos en la fe, y también para magnificar la gloria, la presencia de Dios a través de su vida. Todo este condimento, toda esta razón, todos estos propósitos lo podemos ver también en la vida de John y de Betty Stan como misioneros. Su pequeña Ellen fue después, poco después, años más tarde, por supuesto, cuando creció, misionera también junto con su marido. Dios usó la vida de estos dos jovencitos, 27 y 28 años, en un periodo muy breve de misioneros, pero fue tan impactante que hasta el día de hoy siguen inspirando, siguen contribuyendo y siguen magnificando el nombre de Cristo. Esto es lo que Pablo decía: si el vivir para mí sobre esta tierra es Cristo, bueno, esto quiero que sea. Esta es la razón de vivir con Cristo, que sea de beneficio para la obra, que mi vida sea incentivo para que otros crezcan en la fe, pero también magnifique la persona y la presencia de Dios para que muchos vean a través mío a Cristo Jesús. En los versículos 27 en adelante dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros,
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Qué significa comportarse de la manera digna del Evangelio de Cristo? Y aquí entramos en un concepto que Pablo estaba señalando en aquel entonces: llevar una vida digna de un buen ciudadano, entender como ciudadano que hay normas en conductas que debemos nosotros seguir conforme a las leyes del lugar donde estamos viviendo. Pero Pablo está diciendo que os comportéis como es digno del Evangelio, bajo las normas y las leyes y los principios bíblicos de la palabra de Dios. Que solamente te comportes conforme a la Escritura, conforme a la palabra, que puedas vivir, establecer, desarrollar tu vida conforme a la palabra. Si Dios nos permite todavía, como dijo él, bueno, para mí el vivir sobre esta tierra es Cristo. Si Dios nos permite todavía el vivir en Cristo sobre esta tierra, bueno, que andemos conforme a las normas del Evangelio, como es digno del Evangelio de Jesucristo, los principios de Jesucristo, no los míos, no lo que a mí me parece, no lo que se me ocurre o lo que está de moda, sino a lo que dice la Escritura. Porque si yo soy ciudadano, como más adelante Pablo lo señala, si soy ciudadano de la patria celestial, si soy ciudadano del reino de Dios, si a Dios pertenezco, estas son mis reglas. Acá están mis reglas. No mis reglas, sino que las reglas a las cuales yo debo obedecer, que son las reglas de Dios, el Evangelio de Dios, los principios de Dios, y no lo que a mí me parece que está bien y lo que no me gusta, lo que sí me simpatiza, lo que me favorece. No. Esto es la palabra de Dios, las cuales yo debo comportarme conforme como es digna a ella, a la palabra del Señor. Entonces Pablo dice, mientras tanto estoy viviendo, va desarrollando las razones que nuestras vidas, el propósito de estar aquí, las razones de estar con Cristo sobre esta tierra. Entonces dijimos que Pablo lo señaló, beneficio para la obra, incentivo para el crecimiento de la fe de los cristianos y también para magnificar a Cristo en la presencia de Cristo. Ahora todo esto lo hace una vida que anda conforme a la palabra de Dios, conforme como es digno del Evangelio. En este mismo versículo 27, Pablo sigue señalando algo que es muy interesante. No ando conforme al Evangelio porque esté presente fulano o no lo esté. Ando conforme al Evangelio porque está presente siempre Dios. Por eso dice Pablo, me gusta la expresión en el versículo 23, estar con Cristo. Estar con Cristo. Allí en los primeros versículos, el versículo 1 dice estar en Cristo. El versículo 21, vivir es Cristo. Y aquí dice estar con Cristo. Nuestra vida no es porque esté ausente, esté presente o estemos en presencia de que debemos andar como es digno del Evangelio, sino porque estamos siempre, constantemente, teniendo conciencia que nuestra vida está presente siempre el Señor, porque andamos con Cristo, estamos en Cristo y nuestro vivir es Cristo. Así que eso es muy interesante lo que Pablo señala aquí. Y aún estando en este comportamiento, como es digno del Evangelio, que estemos firmes en un mismo espíritu, que estemos firmes, que nuestra vida tenga tal firmeza, tal realidad, que estemos plantados con tal fortaleza en el Evangelio, firmes en el Evangelio, en un mismo espíritu, no solo entre nosotros, sino también con el Señor. Porque eso es bueno, tener la unidad en el cuerpo, con y entre nosotros, pero también en el Señor. Es lo que nos hace mantenernos firmes. La otra razón también que está mostrando Pablo es combatiendo unánime por la fe del Evangelio. No solo que estamos juntos en un mismo sentir, sino combatiendo, llevando la palabra, enseñando la palabra y aún dando
defensa del Evangelio con aquellos que se nos oponen. Y justamente lo sigue diciendo el versículo 28, y en nada estemos intimidados por los que se oponen. Aquellos que se van a oponer, esto es una realidad. La iglesia, en todos los años de la iglesia, la existencia de la misma iglesia, de aquel inicio, siempre se han opuesto a la fe del Evangelio, a la fe del Señor, a la fe, la creencia en Cristo Jesús. De hecho, Jesús fue a la cruz justamente por lo que Él anunció las buenas noticias, por lo que Él declaró decir ser lo que Él era, porque ese mandato, esa prédica, ese evangelio nos mandó a nosotros a predicarlo. Obviamente que se nos van a presentar oposiciones, y siempre se ha presentado y se seguirán presentando mientras se predique el evangelio de verdad, la palabra de Dios. Cuando nosotros acomodamos el evangelio de acuerdo a las circunstancias y moda y los tiempos contemporáneos en los cuales nos toca vivir, y lo acomodamos a los principios de este mundo y lo empezamos a relativizar a este evangelio, entonces tales oposiciones no vamos a tener. Pero cuando nosotros hablamos el evangelio, la palabra de Dios, tal cual como se nos fue dada, como se nos fue presentada y como está escrita y revelada, es muy probable que continuamente te dejen de lado, te persigan, te maltraten y haya oposiciones constantes sobre tu vida. Y esto es lo que Pablo dice, que no nos intimidemos ante estas oposiciones. Ciertamente ellos son indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto viene de Dios, esto es parte de Dios, esto es permitido por Dios, porque esto es realmente lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, lo que seguirá ocurriendo entre dos circunstancias totalmente opuestas, el mundo y el reino de Dios. Totalmente dos principios totalmente opuestos, lo que es para el mundo y lo que es de Dios. Así que esto va a ocurrir cuando somos ciudadanos del reino de Dios. La oposición va a estar presente constantemente, y no tengamos miedo de que esa oposición empiece en nuestra familia, en nuestra casa, entre nuestros amigos, entre los más cercanos, entre los compañeros de trabajo, entre aquellos. Ahora, si yo quiero caer simpático a ellos y por eso el evangelio lo dejo de lado, o por eso hago una vida de evangelio más bien light o más bien adulterada, para que no les sea chocante, ni tampoco les sea de confrontar la vida inmoral que está llevando el otro, porque yo prefiero guardar todavía esa amistad, conservar todavía esa relación, y entonces más bien adultero el evangelio o distorsiono algunas cosas, o no le presento con sinceridad la verdad de Dios, por causa de conservar esa amistad. Mira, ahí estamos en un problema serio, porque si somos de Cristo y estamos con Cristo, nuestra vida de andar conforme como es digno del evangelio no sería esa. La vida de andar conforme al evangelio es vivir, andar, guardar, vivir la realidad, la verdad del evangelio en todos los sentidos, en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestro actuar también. Y no tengamos miedo, porque sabemos que aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo vamos a tener seguramente desde el seno familiar, amistad, trabajo, oposiciones. Es muy probable, porque la verdad de Cristo, los principios de Dios chocan con los principios de este mundo. Termina diciendo el apóstol Pablo en los versículos 29 y 30, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es un privilegio creer en Dios, se nos ha concedido creer en Dios, se nos ha dado esta bendición, Dios ha despertado esa fe en nosotros, Dios ha revelado su gracia, su persona en nuestras vidas, y tenemos el privilegio de creer, no solo en creer en Dios, que esto es para nuestra salvación, dice, no solo se nos ha conseguido en creer, sino también en que padezcáis por Él. No solo es el asunto de creer, sino también por causa de creer vamos a padecer por Él. Esto es lo que es la vida cristiana. Pablo está diciendo, la razón de vivir sobre esta tierra es para ser de beneficio a la obra de Cristo, es para incentivar la fe, el crecimiento espiritual de otros y para magnificar, para presentar la vida de Cristo a través de mi vida. Y por causa de lo que he creído,
esto por causa he creído en el Señor, voy a tener estas oposiciones, voy a tener estos conflictos, voy a padecer persecuciones. Pero esto es un privilegio, tanto uno como otro. Es un privilegio estar sabiendo que por causa de Cristo vivo sobre esta tierra y estas cosas me ha de acontecer por causa de haber confesado a Cristo Jesús. Si no, dice el versículo 3, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, esto lo ha vivido Pablo y lo sigue viendo, y ahora oís que hay en mí. Pablo lo tuvo, lo tiene y lo seguirá teniendo hasta el día en que el Señor lo llevase a los cielos. Y esto fue lo que ocurrió con Pablo. Y también la iglesia, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que han creído en Jesucristo, la iglesia del Señor, siempre vivió, vivirá y estará viviendo en cuanto a la oposición, a conflictos y a estas circunstancias, en esta situación, sino que también padezcáis, se nos ha conseguido padecer también por causa de nuestra fe. Así que no lo tomemos como diciendo, bueno, espera, esto no era el Evangelio. Sí, esto es el Evangelio, porque estamos hablando no en un cambio de religión, no en un estatus social o situación, estamos hablando de dos situaciones muy distintas, el mundo y Dios, que continuamente están en conflicto y continuamente está en guerra y continuamente chocan. Son principios distintos que están en conflicto continuamente. ¿Y nosotros a cuál pertenecemos? ¿A quién? No podemos estar en el medio. Tenemos que pertenecer a Dios o al mundo. No podemos servir a dos señores. No podemos caerle bien a Dios y al mundo. No podemos, porque no somos ni de uno ni de otro. ¿Cómo llevamos nuestras vidas? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual nos moviliza a vivir y estar con Cristo sobre esta tierra? ¿Cuál es la razón de nuestro vivir sobre esta tierra? Quizás alguno tenga la mayor razón del vivir, es obtener cosas materiales, es el trabajar, es el acumular títulos, es el progresar en lo económico, es el tener una familia, es el comer, es el viajar, es el placer. Pero Pablo no señaló eso como razón de vivir con Cristo para su vida ni para lo que somos del Señor. Pablo en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, nos señala cuáles deben ser las razones de aquellos que son de Cristo, que están con Cristo y andando en esta tierra. Si el Señor nos permite todavía estar sobre esta tierra, ¿cuáles deben ser esas razones? Y no están basadas en lo que a mí me cause placer, sino en los propósito de Dios. Ahora, no está mal viajar, no está mal disfrutar de lo material, no está mal todo eso, pero no debe ser nuestro principal objetivo, no debe ser nuestra principal razón de ser o razón de existir sobre esta tierra, sino nuestra principal razón de existir sobre esta tierra mientras el Señor venga a buscarnos, mientras el vivir nuestro sea aquí en Cristo sobre esta tierra, debe ser para beneficio de la obra, para incentivar el crecimiento de la fe de muchos otros hermanos y también magnificar a Cristo a través de nuestra vida para que otros lo conozcan. Esta debe ser el propósito o la razón de andar con Cristo sobre esta tierra, hasta que Cristo venga a buscarnos. Y allí, bueno, el morir será ganancia, estar en la presencia de Dios. Así que, ¿has pensado en cuáles son las razones de tu existir, de tu andar diario sobre esta tierra aquí como cristiano? Bueno, míralo a través de la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Filipo justamente esta porción para expresarnos cuáles deben ser las razones de aquellos que pertenecemos al Señor para andar y caminar sobre esta tierra hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Muy bien, Dios te bendiga, el Señor te guarde. Nos encontramos en el próximo estudio en el capítulo 2 del libro de los Filipenses. El Señor te bendiga.